En primer lugar, quiero anunciar que voy a dividir mi discurso en dos intenciones, porque creo fervientemente en que el ser humano tiene opciones para escoger a la hora de reaccionar. Actuar en caliente o de manera impulsiva nos lleva a cometer errores que pueden ser perjudiciales para el prójimo y para nosotros mismos. Es como una moneda. La cara o el sello son elegibles al inicio del partido. Está en nosotros escoger el lado de nuestra preferencia. Por el contrario, actuar en frío, después del análisis y siempre con la buena voluntad por delante, te conduce por una vía de mejores resultados. Por eso decidí escribir 2 párrafos, para que la juventud comprenda la diferencia del tono de ambas exposiciones y el efecto que genera el sentimiento con que comuniques tus ideas. Uno de los párrafos lo escribí desde el origen de mis emociones, con aires de desahogo personal, consciente pero disgustado, y otro desde la meditación y la calma, pensando mucho más en las necesidades comunes. Por un tiempo defendí la imparcialidad política por parte de los artistas de mi país. El argumento que me hacía caminar por la supuesta calle del medio era la intención de no irrespetar la ideología de ningún fanático de mi música, dejando la incógnita de cuál era mi posición y perspectiva con respecto a la situación general de Venezuela. Las inclinaciones individuales siempre han sido detonantes de calificativos, despectivos. Para algunos, yo era un chavestia, enchufado, rojito, revolucionario. Para otros, era un escuálido, apátrida, imperialista, majunche. Pero nadie podía dar seguridad a sus hipótesis. A todas estas, la conciencia a mí no me dejaba tranquilo. Entendía claramente la diferencia entre respeto y miedo. Me preguntaba, ¿no dices lo que sientes por consideración a tus seguidores o por temor a perder una parte de ellos? ¿Son tan relevantes para ti las convicciones de la gente o lo que te importa más es el rechazo que puedan generar las tuyas? Hice la de psicólogo y entre tantas verdades que encontré en la autoconsulta, la más relevante era que yo no quería encontrarme con un cobarde frente al espejo. Sin demeritar una visión diferente, la mía, presenciaba, al igual que hoy, cómo la tierra donde nací, la tierra que amo, solo mostraba evolución en el deterioro. El resentimiento social se dio millones de buenos clientes a ciertos vendedores de sueños, pero lo que lograron traspasarle a la gente venía defectuoso y sin garantía. El engaño dejó empresas expropiadas que, operadas por manos inexpertas e ineficientes del sector público, cayeron en quiebra, ocasionando un alto nivel de desabastecimiento. Empresas alimenticias, siderúrgicas, textileras, cementeras, etcétera, que pasaron a ser responsabilidad del Estado después de haber tenido anteriormente una producción responsable y sobre todo suficiente para cumplir las necesidades del venezolano, cerraron sus puertas. Cuando el precio del barril de petróleo alcanzaba para cubrir con importaciones las demandas del pueblo, parecía que a nadie le hacía daño eso. Con el precio en el que está el petróleo ahorita, el barril de petróleo ahorita, no alcanza para abastecer al pueblo, eso lo sabemos todos, sea de la posición que sea. Y después de haber hecho añicos el aparato productivo del país, y nos hacen llegar a este punto crítico, usan el mismo recurso de culpar a cualquiera, con un término que no puedo soportar menos: la guerra económica. Este ha demostrado ser un sistema de pésima efectividad. Se creó un control cambiario y hace muchos años, ¿sí? Y estamos viendo la moneda esa que con un show publicitario quisieron hacernos creer que sería muy fuerte, estar en lo más profundo de la devaluación, siendo una, por cierto, de las más débiles del mundo. Todas estas aflicciones que hoy sufre Venezuela tienen, según los que controlan nuestra administración, el bendito nombre de guerra económica. Nunca son ellos los culpables. Siempre hay una teoría macabra y conspirativa. Alguien queriendo dañar el proceso.
Pero ¿cuántos años hemos oído ese cuento? En fin, es mucho lo que ha pasado en estos años de pseudo-socialismo, así es que me gusta llamarlo a mí. La invasión arbitraria de medios de comunicación que tenían opinión propia le permitió al gobierno controlar la mayoría del porcentaje del control, el control de la información pública. Detalle que, acompañado con la amenaza y el amedrentamiento, fortaleció las mordazas de la autocensura y dio permiso a una campaña política que tiene más de 15 años. ¿Subsidiada por quién? Subsidiada por nosotros. Situaciones ilógicas a las que el fanatismo encuentra lógica. El comandante Chávez, que en paz descanse, mandó a desenterrar a Simón Bolívar, por lo que concluyo que fue un acto de fijación con su memoria. Supuestamente estudiaron su estructura ósea y dibujaron una nueva cara del libertador, desacreditando esa que mucho vimos, incluyéndolo a él, en cuadros y libros de historia desde que estábamos pequeñitos. Le agregó una estrella más a la bandera, le enderezó la cabeza al caballo del escudo, le puso un nombre de mascota al avión presidencial y básicamente era su mascota, le restó 3 ceros al Bolívar, que con el debacle económico volvieron a aparecer, y hasta le cambió el nombre al país. Antes de fallecer, dejó un sucesor para que fuera elegido por sus idólatras. Un presidente que en pocos años ha llevado al territorio a la peor crisis económica y social de la historia moderna de Venezuela. Y corríjanme si me equivoco. Corríjanme si me equivoco. Creó una división que ha estado a escasos pasos de convertirse en una guerra civil permanente. Dañó amistades, puso en contra a miembros de la misma familia y generó un ambiente hostil hasta en la última esquina del país. El lenguaje manejado por ellos, y cuando digo ellos me refiero al jefe de Estado anterior y al jefe de turno, que aunque algunos se empeñen en pensar que son lo mismo, mi gente, no lo son, ha sido determinante en la pérdida de la cortesía y la desaparición de los protocolos, de la educación y de los modales. La gente en la calle anda a la defensiva. Y quiero que me disculpen si mi intervención debía ser únicamente palabras para la reconciliación, pero esta es la mejor oportunidad que hasta ahora he tenido para expresarme libremente como un joven venezolano que piensa que todavía queda algo de democracia. Pienso en los flagelos. Pienso en los flagelos que marcan negativamente a nuestra sociedad y me vienen a la mente los secuestros, el desastre penitenciario y el poder de los jefes de cárceles, popularmente conocidos como pranes, porque son populares, los jóvenes los conocemos, son famosos. Controlan los negocios ilícitos y las operaciones delictivas dentro y fuera de los recintos, y todos los venezolanos saben eso. El tráfico de armas, en los narcoescándalos relacionados con los dirigentes de este país, en los policías corruptos, pienso en los asesinatos, en las invasiones, todo eso que ha sido el cáncer de nuestra sociedad. Todos estos problemas deberían ser denunciables, no por estar en contra o a favor del gobierno, sino por ser venezolanos y sobre todo por ser objetivos. Y la importancia de la objetividad es una de las moralejas que quiero que se lleven de mi intervención. He aquí parte de mi mensaje hacia la juventud. Las playas de Venezuela, las mejores playas. Las montañas, las más enormes, verdes y bellas, médanos, picos con nieves, ríos, lagos, sabanas, llanos, cascadas, el mejor clima del mundo. Mujeres hermosas, y que no me oiga la... Gente luchadora, sonriente a pesar de las adversidades. Yo jamás hablaría mal de mi país, nunca he hablado mal de mi país. Hablar de la verdad no es hablar mal. Decir lo contrario sí es pecar por mentiroso.
Venezuela es Venezuela porque Dios ha sido generoso. Pero si sentimos que la están maltratando, como hijos de esta patria, debemos salir a defenderla. Y si hay que denunciar los abusos de las cúpulas corruptas de un gobierno, así estés a favor de alguna de sus políticas, debemos tener la voluntad. Debemos tener la voluntad